Hola mis queridos, el Señor me los bendiga. Aquí estamos conectados nuevamente en nuestra semana evangelística. Señor, transfórmame. Así que un saludo muy especial a cada uno de mis hermanos de allí del distrito de Colinas. Y también saludamos a todos los amigos y familiares que en esta hora se conectan para que de esta manera juntos podamos estudiar la palabra del Señor y a través de ella ser fortalecidos. Quiero invitarles allí donde ustedes se encuentran para que podamos conversar con nuestro Dios y pedir su dirección. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, en estos momentos, una vez más nos colocamos en sus manos y queremos agradecerle porque nos permite conectarnos nuevamente con mis apreciados amigos y hermanos. Y por eso, Señor, nos ponemos a su disposición para que nos dirija, para que nos oriente y su palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas. Tome el control de esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos. No se olvide de compartir este link con sus amigos y sus familiares para que se conecten a esta semana. Lo único que usted tiene que hacer es enviar el link y motivar a ese amigo o a ese ser querido para que escuche la palabra del Señor. También les recordamos que el mensaje queda grabado y eso también les permite a nuestros amigos posteriormente escuchar el mensaje. Bien, queridos, vamos entonces a meditar en el Señor y en esta hora el texto para el estudio se encuentra en Génesis, el capítulo 35. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la vida de un hombre muy famoso en los Estados Unidos. Su nombre, Billy Graham. Un hombre que desde muy joven dedicó su vida al Señor. Se le conoce como The Clean Man, el hombre limpio o el hombre puro. Durante toda su trayectoria como evangelista, como pastor, fue una persona de testimonio, una persona que manifestó amar a Dios. No se le conoció ningún caso atípico en contra del Señor y finalmente descansó en el Señor siendo ese hombre puro, ese hombre limpio. Así que conocemos personajes como este que en su vida demostraron ser personas intachables, personas de bien. Ahora, la Biblia también describe personajes que no muestran imperfecciones, como es en el caso, por ejemplo, de Job. En su libro, en el capítulo 1, presenta tres características muy particulares. Primero, que era un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Difícilmente en la Biblia se le puede dar estos atributos al ser humano, pero Job recibió estas características. También escuchamos y conocemos la experiencia de José, un joven también temeroso del Señor, que fue vendido por sus hermanos y en medio de la esclavitud demostró ser fiel a Dios, ser obediente a Dios y finalmente frente a esa prueba que todos conocemos, se atrevió a decir, ¿cómo pues haría yo este mal y pecaría contra Dios? En su corazón siempre albergaba eh, el deseo de hacer la voluntad del Señor, de ser fieles al Señor. Así que sin lugar a dudas podríamos seguir mencionando nombres de personas que fueron fieles al Señor, que no se les encontró faltas, errores, y ante esa situación nosotros quedamos posiblemente chasqueados, desanimados, al reconocer
que hay faltas en nosotros, hay faltas cometidas, pero ¿saben una cosa? Quiero decirles también que no solamente la Biblia describe las historias de hombres así tan intachables, sino que además describe las historias de hombres que se equivocaron, como usted y como yo. Así es. Y por eso en el capítulo 35 encontramos a un personaje llamado Jacob. Jacob fue un hombre que desde antes de su nacimiento se le prometió una bendición especial. Solo que cuando nació y creció, se alejó del propósito divino y comenzó a buscar la bendición a su propia manera, como muchas veces nos ocurre a nosotros. Posteriormente, Dios tuvo misericordia de él. Una noche luchó con Dios. Toda la noche se sentía miserable, se sentía mentiroso. Era una persona que había mentido a su familia, a su hermano, a su propio padre. No podía estar tranquilo. Yo no sé cuántos en esta hora tienen esa experiencia como la de Jacob. Se sienten miserables, le han fallado a la familia, a los amigos, no saben qué hacer, encuentran un mundo convulsionado, se encuentran en desesperación. Y esa fue la experiencia de Jacob, hasta que esa noche pudo encontrarse con Dios, porque luchó toda la noche con el ángel y finalmente Dios le dio la bendición. Su vida fue cambiada, fue transformada, solo que desafortunadamente, cuando pasaron los días, los meses y los años, Jacob se apartó nuevamente del Señor. Y eso lo llevó a unas terribles consecuencias. Una de sus hijas, llamada Dina, lamentablemente fue violada. Qué triste, ¿verdad? Escuchar, saber que un miembro de su familia haya vivido una experiencia como esta. Y como si fuera poco, dos de sus hermanos de Dina, al saber que su hermana había sido maltratada y violada, decidieron buscar a estas personas. Fueron al pueblo donde vivían estos hombres. No sé cómo lo hicieron, pero la Biblia dice que solo dos personas, dos hermanos, asesinaron a todos los hombres de aquel pueblo. Tanta era la rabia y la indignación que no se atrevieron a pensar si eran capaces o no. Simplemente fueron al pueblo y asesinaron a todos los varones. Por lo tanto, queridos, después de haberse apartado del Señor, Jacob vivió una tragedia familiar, una vida miserable. Jacob se sentía lejos de Dios. 30 años atrás había hecho un pacto con el Señor, pero le había fallado. Es por eso, mis apreciados, que en el capítulo 35 Dios busca a Jacob. Normalmente la Biblia siempre describe esta iniciativa de Dios. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, es Dios el que nos busca. Cuando Adán y Eva desobedecieron, nuestros primeros padres se escondieron y Dios decidió buscarlos. ¿Dónde estás, Adán? Eva. Así es. La historia del hijo pródigo también describe lo mismo. El padre no esperó que su hijo se acercara a casa, sino que él decidió acercarse a su hijo, correr y abrazarlo. Porque, queridos, esa es la realidad. Dios es el que nos busca. Nuestra tendencia siempre es hacia lo malo, buscar la vida más fácil aparentemente. El pecado nos lleva a distanciarnos de Dios. Para algunos es el baile, para otros es el licor,
Para otros es el dinero ilícito, para otros es la vida inmoral, pero siempre está esa tendencia en el ser humano a alejarse del Señor. Pero ahí está, Dios está dispuesto a buscarnos, queridos. Y esa fue la experiencia de Jacob. En el capítulo 35, versículo 1 nos dice que Dios le dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Qué interesante, queridos. Tres frases importantes aquí en el versículo 1. Dios le dice: levántate. Luego, sube a Betel y haz un altar. Ahora, queridos, ¿Jacob se encontraba literalmente en el suelo, postrado? No. Entonces, ¿por qué Dios le dice: levántate? Sencillamente, queridos, porque Jacob se sentía derrotado. Lo que mencionábamos la noche de ayer. Hoy en día hay miles y millones de personas que se sienten derrotadas por esa enfermedad de la depresión. Jacob también sufrió de depresión. No quería vivir, quería que la tierra lo tragara. Se sentía un bueno para nada. Por esa razón el Señor le dice: levántate. Similar a la experiencia que vivió el paralítico de Betesda. Él estaba allí durante 38 años y estaba postrado, no podía caminar. La costumbre era que de tanto en tanto un ángel llegaba a una piscina y la persona o la primera persona que se sumergía en la piscina enferma quedaba sana. Y constantemente el paralítico llegaba a esa piscina para ser sanado, pero todo era inútil. Y allí aparece Jesús y le dices: ¿quieres ser sano? El paralítico le responde: Señor, no tengo quien me meta, pero cuando alguien intenta meterme, otro toma el primer lugar y todo queda igual. La pregunta de Jesús fue: ¿quieres ser sano? No fue si había alguien que lo pudiese meter al agua o no. Esa pregunta de Jesús es una pregunta que aparentemente es absurda, obvia. ¿Quieres ser sano? ¿Acaso cuando una persona enferma va a un hospital no es precisamente para ser sanado? Sin embargo, lo sorprendente no es la pregunta de Jesús, sino la respuesta del paralítico: no tengo quien me meta. Por eso, queridos, las preguntas de Jesús tienen sentido. Jesús le preguntó al paralítico si quería ser sanado, sencillamente porque se había olvidado de ese objetivo. El paralítico se había acostumbrado a llegar a la piscina y ya en la piscina él sabía que no iba a ser sanado. Fue parte de una rutina constante, pero ya se había perdido la esperanza de su sanidad. Por eso Jesús le hace la pregunta: ¿quieres ser sano? Es decir, ¿cuál es la esencia de tu estadía en este lugar? ¿Realmente has venido para ser sanado? Muchas veces pasa lo mismo con nosotros, ¿verdad, queridos? Hay veces perdemos ya la esperanza de nuestra restauración, de nuestra sanidad. Nos acostumbramos a orar o nos acostumbramos a ir a la iglesia, pero sin esperanza. Querido amigo, la pregunta también que hizo Jesús al paralítico, Dios nos las hace a nosotros hoy. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Cuál es el objetivo de buscar a Dios? ¿Realmente es la restauración o ya se ha perdido la esperanza? Queridos, y el Señor Jesús le da la orden:
levántate, toma tu camilla y anda. Eso pasó con el paralítico. Cuando el paralítico escuchó esa voz, no vio a un hombre común y corriente, vio al Hijo de Dios, las palabras sobrenaturales de un Dios poderoso. Y sin pensarlo dos veces, el paralítico se levantó. Por eso, retomando la experiencia de Jacob, Dios le dice, levántate. Levántate porque estás acostumbrado al dolor y a la miseria. Has perdido toda esperanza, pero hoy te digo, levántate, levántate. Que cuántos de los presentes nos sentimos postrados, nos sentimos sin fuerza, sin esperanza. Esta palabra también es para nosotros hoy, queridos. Levántate, levántate. Cualquiera sea la situación, recordemos cuál es la esencia. Encontrar sanidad, encontrar restauración. Hay un Dios vivo y hay un Dios poderoso que está dispuesto a levantarnos, a sostenernos. Levántate. No importa la condición en la cual te encuentras. Dios le dice a Jacob, levántate, levántate. Recuerda las palabras de Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo. Las palabras que presenta Isaías, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. En otras palabras, ¿quién es el que da la orden? Es Dios, no son los hombres. Queridos, nos hemos acostumbrado a escuchar palabras humanas, pero es la hora de ver a Dios. Y hoy en esta hora, Dios quiere decirle a usted, levántate, vuelve a creer, vuelve a creer. No te rindas, sigue perseverando. Aunque aparentemente no veas una salida, sigue creyendo. No mires más al ser humano. Es hora de mirar a Dios a través de la fe. En esta semana, querido amigo, yo te invito en el nombre de Jesús a que te levantes y vuelvas a creer. Vuelve a creer. Somos seres humanos. Nos gustan las cosas ya. No nos gusta el dolor, no nos gusta el sufrimiento. Queremos ya una salida. Queremos ver esa sanidad. Nos desesperamos y nos angustiamos. Pero Dios nos está diciendo, levántate, levántate. Vuelve a creer. Dios nos busca, mis queridos. Y si en esta hora usted tiene la oportunidad de estudiar la palabra del Señor, es porque Dios conoce su situación. No es casualidad, querido, que usted esté en esta hora escuchando la palabra del Señor. Dios sabe quién es usted. Dios sabe qué es lo que más está necesitando en este momento. No entre en la angustia y la desesperación. Descanse en el Señor Jesucristo y levántese. Como lo dice Mateo 11:28. Vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios, por la fe, nos está diciendo, levántate, levántate. Descansemos en el Señor. Porque si nos concentramos en la situación misma, en la circunstancia, en la pérdida, en la crisis, solo vendrá desaliento, solo vendrá dolor, miseria. No habrá ganas de luchar, no habrá ganas de vivir. Pero si confiamos en esa palabra, si sabemos que el que está hablando es el Dios Todopoderoso, eso tendrá sentido. Nos levantaremos en el nombre del Señor. Siempre cuando Jesús llega, llega para levantarnos, llega para restaurarnos. Y la clave aquí es aprender a creer en ese Dios todopoderoso que expresa esa palabra victoriosa. Levántate, levántate de esa actitud mental y vuelve a creer.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quiero decirle, querido amigo, levántese, vuelva a creer. Reconozca a Jesús como el Señor, como el Dios Todopoderoso. Es hora de un nuevo comienzo. Es hora de rendirnos al Señor. Es hora de dejar que Él tome el control de nuestras vidas y en Él se haga su voluntad en cada uno de nosotros. Que en esta noche, queridos, podamos levantarnos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de los presentes puede escribir allí en el chat: Señor, gracias por esta hora? Escríbalo, exprese palabras de agradecimiento. Gracias por esta nueva oportunidad que me das. Ahora quiero volver a creer. Escríbalo allí. Quiero volver a creer. Quiero que me levantes de esta situación financiera, de esta situación emocional, de esta situación familiar. Quiero que me levantes, Señor. Creo en tu palabra. Un nuevo comienzo para la honra y la gloria del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios sigue teniendo el poder para levantarnos, para cambiar nuestra condición y nuestra situación. Solo necesitamos esperar en esa palabra. Levántate. Dios te bendiga, querido amigo. Y si esa ha sido tu decisión, por la fe, de renunciar a todos esos conceptos humanos, a esos pensamientos negativos y depender de la palabra del Señor, yo quiero pedirte allí donde tú estás, que inclines el rostro para presentarnos delante del Señor. Vamos a orar. Querido Padre que estás con nosotros por la fe, desafortunadamente, Señor, también como en el caso de Jacob, muchos de los que estamos aquí conectados hemos caído, nos hemos apartado de ti, hemos tenido una vida de dolor, de miseria, nos hemos sentido lejos de ti, culpables, miserables. Pero Señor, gracias porque tú nos buscas. Gracias, Señor, porque no nos has abandonado. Gracias porque aún nos sigues dando oportunidad para que nuestras vidas puedan ser restauradas. Recibimos esta palabra, Señor, de Génesis 35, y en tu nombre nos levantamos. En tu nombre volvemos a creer. En tu nombre te entregamos todo lo que somos. Te entregamos nuestras cargas, Señor, para que podamos experimentar el verdadero descanso. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque nos sigue amando y ha entregado su vida. Murió hace 2000 años en la cruz del Calvario para que nosotros hoy podamos tener vida eterna. En esta noche, Señor, te entregamos todo lo que somos. Siga obrando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, seguimos conectados. Gracias por haber estado ahí presente, por haber aceptado el llamado de Dios Espíritu Santo. Gracias por esa obediencia voluntaria. Dios quiere hacer cosas lindas en nosotros. Dios quiere cambiarnos. Dios quiere transformarnos. Esta semana es una semana de milagros. Señor, transfórmame. Que tengas una feliz noche. Nos vemos mañana. Invite a sus amigos, a sus familiares, para que se conecten esta semana con el estudio de la palabra del Señor. Feliz noche. Bendiciones.